Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos con el estudio de subespacios vectoriales. Ahora tenemos este ejemplo. Dice, sea B el espacio vectorial. Bueno, no dice vectorial, pero entendemos el contexto. De hecho, me estaba acordando cuando iba a escribir esto, que hay bibliografía, libros que vienen sobre todo de Europa, de Estados Unidos, que dice espacio lineal. Es otra forma de llamar al espacio vectorial, espacio lineal. Pero aquí en México, y creo que en general en Latinoamérica se usa un poco más espacio vectorial, ¿no? Bueno, sea B el espacio de las matrices reales de orden 2 por 2. Una matriz real no es que pertenezca a la realeza, ni mucho menos. Significa que estamos hablando del conjunto de las matrices de tamaño, 2 filas, 2 columnas, y que sus entradas están en los números reales. A eso se refiere. Y bueno, aquí tenemos un subconjunto. Dice CH el conjunto de matrices reales 2 por 2 invertibles. Entonces H es un subconjunto de B, por supuesto. Queremos ver si H es un subespacio vectorial. Este, a ver, a veces en vez de invertible también se les llama no singulares. Y a las matrices que sí son singulares se les llama no invertibles. Bueno, por si acaso, ¿no? Lo puedes encontrar de las dos formas. ¿Qué pasa? Para poder probar que un subconjunto es un subespacio vectorial, tienes que ver si es cerrado bajo las operaciones. En este caso, las operaciones son la suma usual de matrices, el producto de un escalar por una matriz, las operaciones usuales que hemos trabajado con matrices. También a veces los profesores exigen, alguna literatura viene que tienes que probar que el vector 0 se encuentra en el subespacio. Del teorema que demostramos la vez pasada, o que dimos el bosquejo de demostración, sale inmediatamente que el 0 está ahí, no es tan necesario. Pero si tu profesor te lo pide, es mejor que lo hagas. Y es interesante ver si el vector 0 está ahí. Otro detalle también muy importante es ver que el conjunto sea no vacío. Porque si el conjunto es vacío, pues no es un espacio vectorial. El vacío no tiene elementos, no forma un espacio vectorial. Entonces a veces se puede matar dos pájaros de un tiro viendo si el vector 0 se encuentra ahí. Ahorita vamos a hacer dos ejemplos. Después de H vamos a poner otro conjunto. Y en ese conjunto vamos a hacer lo que te estoy comentando. Aquí no voy a hacer esto porque este conjunto que está aquí no va a ser un subespacio, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo sabes? Bueno, pues yo ya me lo sé. Pero realmente lo que hay que ver es uno puede intentar, ¿no? Puede intentar ver que esté el vector 0, por ejemplo. ¿Cuál sería el vector 0? Pues la matriz nula, la matriz 0 de orden 2 por 2. Ajá. Pero esta matriz 0 no se encuentra aquí, porque la matriz 0 no es invertible. Esta matriz no es invertible, no se encuentra en H. ¿Sí? Entonces, no tiene el elemento 0, por lo tanto no es un espacio vectorial. Pero de hecho vamos a ver que tampoco cumple, por ejemplo, la cerradura de la suma. Vamos a ver que no la cumple. Para esto acuérdate que hay una definición de matrices invertibles, no la vamos a usar. Se dice que una matriz A es invertible si existe otra matriz, llamémosla B, tal que A por B o B por A es igual a la identidad. En general el producto de matrices no es conmutativo, pero para que una matriz sea invertible, aquí sí se puede multiplicar por la derecha o por la izquierda. Pero bueno, no vamos a usar esta definición. Vamos a usar un teorema que muchas veces se utiliza cuando empieza a haber determinantes. El determinante de una matriz, si vale 0, es porque no tiene inversa. Y si es distinto de 0, sí es invertible. Entonces vamos a proponer un par de matrices A y B. Por ejemplo, la matriz A que sea la matriz identidad, ¿no? Y la matriz B, que sea esta matriz. Menos 1, 0, 0 y 1. Vamos a ver si estas dos matrices están en H y de ser así, ver si la suma también está en H. Así se cumpliría la cerradura con el caso particular. Cuando tú demuestras, de usar caso general, pero yo voy a romper la regla. Yo digo, es que H no es un espacio, no es un subespacio. Entonces, con un contraejemplo, voy a destruir la regla.
Por eso estoy usando casos particulares. Pero aún así hay que hacerlo bien. Hay que ver que A y B estén en H. Entonces, sacamos el determinante de A y si es distinto de 0, es invertible. Aquí sería 1 por 1, 1, menos 0 por 0, 0. Esto es 1. Es distinto de 0, por lo tanto, A es invertible. Es decir, está en H. El determinante de B sería menos 1 por 1 es menos 1 y 0 por 0, 0, ya está, es menos 1. Es distinto de 0, eso implica que entonces la matriz B también es invertible, es decir, está en H. Entonces tenemos que ver que A más B esté en H o que no esté en H. Pues la matriz A más B sería 1 menos 1, 0, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 1 más 1, 2. Y entonces sacamos el determinante de la suma de estas dos matrices. Sería 0 por 2, 0, menos 0 por 0, 0. Vale 0. Eso implica que esta suma de matrices, esta nueva matriz, no está en H. Por lo tanto, no satisface la cerradura. Y así H no es un subespacio. ¿De acuerdo? No es un subespacio. En general no es un subespacio, pero podemos indicar que no es un subespacio de las matrices 2 por 2 con entradas en el campo real. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, es muy importante que te quede claro que cuando tú vas a probar que el conjunto sí es un subespacio, utilices elementos algebraicos generales. Pero si tú tienes sospecha de que no es un subespacio y quieres romper la regla, da un contraejemplo. Ahí es cuando usas casos particulares. Pero sí hay que ver que los elementos que propones, en efecto, estén en el conjunto y después que no se cumple la regla que quieres quebrar. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Ahora seguimos en el mismo espacio vectorial de matrices 2 por 2, porque son fáciles de calcular. Se puede generalizar para matrices n por n cuadradas, pero pues aquí obviamente por el tiempo del video, porque no tengo espacio en el pizarrón, pero lo importante es entender el concepto. Ya lo demás simplemente es extenderlo a más coordenadas o a más entradas. Sea W, vamos a poner aquí con palabras, el conjunto de matrices simétricas reales de orden 2 por 2. Seguimos en el mismo espacio vectorial, pero ahora vamos a tomar un subconjunto que sería el de las matrices simétricas. ¿Cuáles son las simétricas? Pues aquellas que son iguales a su transpuesta. A ver, vamos a dar un par de matrices para recordar esto. Imagínate la matriz C, 1, 2, 3, 4. ¿No? ¿Quién es su transpuesta? Es intercambiar la fila por columna, cada fila por cada columna. La fila 1, 1, 2, la pasamos como primer columna, 1, 2. La segunda fila 3, 4, la pasamos como segunda columna, 3, 4. Y vemos que C no es igual a su transpuesta. El 1 y el 4 están en las posiciones adecuadas para igualarse, pero imagínate, chécate este elemento de la segunda fila, segunda columna, no es igual al de la segunda fila, segunda columna. Tampoco el de la primera fila, segunda fila, primera columna. Son diferentes, ¿no? Entonces, las matrices son diferentes, C no es simétrica. Sin embargo, una matriz de como esta que voy a poner aquí, por ejemplo 0, 2, 2 menos 5, ¿no? Si sacamos su transpuesta, resulta que es la primera fila 0, 2 se pasa como primer columna, 0, 2. La segunda fila 2 menos 5 se pasa como columna, 2 menos 5. Son iguales. Entonces D es simétrica. ¿De acuerdo? Entonces podemos escribir a nuestro conjunto W de manera algebraica. Sospechamos que sí va a ser un subespacio. Entonces conviene hacerlo hasta escribir cuál es el conjunto y toda la cosa. Podríamos escribir que es el conjunto de las matrices A en el espacio M2 por 2 con entradas en los reales, pero que son simétricas, es decir, que son iguales a su transpuesta, de esta manera. Y entonces tenemos que ver que W sea distinto del vacío y ver si el 0 está en W, ¿no? Se puede matar dos pájaros de un tiro. La matriz 0, 2 por 2, que es esta matriz que está aquí, 0, 0, 0, 0, es igual a su transpuesta, ¿cierto? Es igual a su transpuesta, entonces está en W
Luego W es distinto del vacío porque tiene elementos, por lo menos la matriz 0, que es la que nos interesa. Entonces ese es un paso que luego piden muchos profesores, ¿de acuerdo? Y es importante, no porque lo pidan, sino porque hay que ver esos detalles finos, que en efecto W sea un subconjunto no vacío, ajá, y ver el vector 0. Después de ver eso, ahora podemos ver las cerraduras. Bueno, tenemos que ver si las cerraduras se satisfacen. Entonces hay que dar dos elementos genéricos, sean A y B, en W. Y entonces tenemos que ver que la suma de A y B regrese a W. ¿Cómo vamos a escribir estas matrices? No nos sirve poner simplemente que A es igual a su transpuesta. Bueno, sí, porque hay propiedades de las matrices simétricas que se pueden utilizar. Es decir, nosotros vamos a poner A más B, y tenemos que probar que A más B regresa a W. Pero como son simétricas, A es igual a su transpuesta, B es igual a su transpuesta, y hay una propiedad de matrices simétricas que te puede decir que la suma de dos matrices simétricas, bueno, se puede escribir de esta manera, ¿no? O sea, es más bien, perdón, estoy confundiendo un poco aquí la idea. Son propiedades de matrices simétricas porque son propiedades de las transpuestas, pero es específicamente propiedades de las transpuestas, que te dice que la suma de dos transpuestas es la transpuesta de la suma. Entonces realmente es una propiedad de las matrices simétricas. Y aquí ya está. Si tengo dos matrices que son simétricas, la suma de ellas pues es igual a su transpuesta, entonces es simétrica. Regresa la suma al conjunto W. Pero esto es empleando la propiedad de las transpuestas. A lo mejor te piden probar eso, o a lo mejor nunca lo has demostrado. Entonces vamos a hacerlo sin emplear la propiedad, es decir, vamos a probarlo completamente. Para eso necesitamos darle elementos a A y a B. ¿Cómo serían? Imagínate, vamos a proponer por acá que A tenga estas componentes. A11, A12, A21, A22, de esta manera. Pero si queremos que A sea simétrica, debe ser igual a su transpuesta. ¿Quién sería la transpuesta? Al intercambiar filas y columnas, A11, A12. Y luego A21, A22. Y entonces para que sean iguales, A11 es igual a A11, eso es verdad. A22 es igual a A22. Pero A12 debe ser igual a A21. Y por otro lado, A21 igual a A12 es la misma expresión. Entonces podemos escribir así. Sean A y B matrices de la siguiente forma. A, que tenga las componentes o las entradas A11, A22, pero estas dos deben ser iguales. Pero igual estamos escribiendo de manera genérica, entonces le voy a llamar simplemente A, sin ningún índice. Así, de esta manera, ¿no? Y B, de manera muy similar, sería B11, B, B y B22. Comprueba que son simétricas, intercambia fila por columna y te quedan las mismas matrices. Ahora sí, vamos a sumar esas dos matrices y vamos a ver si la suma regresa a W. Entonces A más B sería sumar las dos matrices, nos quedaría A11 más B11. Y luego la siguiente entrada, A más B. En la segunda fila, A más B. A22 más B22. Aquí está. Esta es la suma de A con B. Y si te fijas, al intercambiar las filas por las columnas, es ella misma. Es decir, que esta matriz llamada A más B es exactamente igual a su transpuesta. Por lo tanto, está en W. Y entonces W es cerrado bajo la suma de elementos. ¿Cuáles son los elementos? Matrices simétricas. Es decir, aquellas que son iguales a su transpuesta. Yo aquí di dos elementos, los sumé y resulta que la suma también es una matriz simétrica, porque esa matriz suma es igual a su transpuesta. ¿Vale? Ahora la otra cerradura. Tenemos que dar una matriz A y un elemento del campo. Entonces,
sea A, vamos a usar la misma que pusimos hace un momento, A11, A22. Obviamente en W y un escalar, alfa en los reales. Entonces ahora tenemos que ver que el producto del escalar por la matriz pertenece a W. Es decir, que la matriz resultante de alfa por A es simétrica. Es decir, que alfa por A tiene que ser igual a alfa por A transpuesta. Vamos a ver. Sería alfa por esta matriz, A11, A22. Multiplicando entrada por entrada tendríamos alfa A11, alfa A, alfa A, alfa A22. Y entonces nos damos cuenta que las filas y las columnas, si las intercambiamos, son la misma matriz. Entonces esto es alfa A transpuesta. Entonces resulta que alfa A es igual a su transpuesta, por lo tanto es simétrica, está en W. Entonces, como ya verificamos las cerraduras, ya vimos que el vector 0 se encuentra ahí, W es un subespacio. ¿De quién? Pues del conjunto de las matrices 2 por 2 con entradas en el campo de los números reales. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en otra ocasión. Adiós.